decir que tengo el privilegio de conocer a Guillermo desde hace muchísimos años. Él es de Mar del Plata, así que lo conocí en Recrear, en el año 2003, cuando estábamos en ese momento con la expectativa de la que por entonces era la candidatura de Ricardo López Murphy. Lo que puedo decir de Guillermo son dos cosas fundamentalmente. Primero, que ha sido una persona absolutamente consecuente en las ideas. Cuando él fue elegido diputado provincial, se lo confieso a Guillermo, yo tenía mis dudas, porque muchas veces los políticos tienen una manera de pensar y después la van desnaturalizando en la política práctica, a lo mejor no tanto por una voluntad autónoma, sino porque tienen que ajustarse a bloques, a compromisos preexistentes, y sin embargo Guillermo ha mantenido inconmovible su manera de pensar, de inspiración liberal, cosa que a mí me maravilló, hoy nos va a ilustrar sobre eso, y su enorme formación intelectual, cosa rara en los políticos actuales, una formación intelectual por lejos superior, y eso hoy lo vamos a poder, él lo va a poder demostrar, y nosotros lo vamos a poder disfrutar. Así que habiendo dicho esto, toda mi gratitud para con Guillermo y a los ya 60 y pico de chicos que están ávidos de escucharlo. Así que un abrazo y le cedo la palabra ahora sí a quien todos estamos esperando. Muchísimas gracias por las palabras, Nicolás. Gracias, Juan Carlos, si todavía estás ahí. Gracias por la presentación y por el reconocimiento. Tal vez yo no sea lo suficientemente, digamos, no conceda lo suficientemente, digamos, no sea lo suficientemente claro en el punto de vista teórico hoy en día, ¿no? Porque vos me acabás de decir ahí, Nicolás, que por ahí yo tengo una formación teórica, pero el tema que voy a tocar hoy en día tiene más que ver con la práctica legislativa, ¿no? Voy a hablar de algunas cuestiones de teoría, de doctrina, pero muy superficialmente. Me voy a concentrar en qué es lo que están haciendo los diferentes legislativos, ¿no? Los órganos legislativos de Argentina hace 70 años. Cuando hablo de los órganos legislativos, que son los que hacen las leyes, hablo de, por supuesto, el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, aunque los consejos deliberantes, que muchas veces producen gran cantidad, profusión, digamos, de leyes, ordenanzas y demás, que son populistas. Y yo voy a definir hoy qué es el populismo legislativo, y voy a dar algunos ejemplos de leyes, digamos, de leyes nacionales y provinciales que se han votado en los últimos años, sobre todo algunas que yo he participado, ¿no? Votando negativamente o proponiendo algunos proyectos que no se vieron materializados en la Cámara de Diputados de la provincia. Es decir, lo que quiero decir es que vamos a hacer hincapié hoy en casos prácticos, ¿no? En cómo estos proyectos o esta legislación argentina de raíz profundamente populista ha llevado al país a una encerrona y a una decadencia que no tiene fin. Esto no empezó ahora, por supuesto, empezó hace 70, 80 años, pero vamos a hacer un poco de historia también. Por eso el objetivo de la charla es poner un foco, poner la atención a una cuestión que normalmente se soslaya, digamos, que la ciudadanía no le presta la debida atención ni penetra en las consecuencias de largo plazo de tener estas leyes populistas. Quedan, cuando salen en las legislaturas o aparecen en los medios que se votó tal o cual ley, a los pocos días queda como simple anécdota y la gente lamentablemente no profundiza, no penetra, digamos, en el contenido de estas leyes y por qué, digamos, se votan, y después a los pocos meses o años engendran resultados desastrosos, ¿no? Entonces vamos a poner el foco justamente en el funcionamiento de los congresos, legislaturas, a nivel federal, estadual e incluso municipal. Analizar por qué estos organismos, instituciones, producen una legislación que yo voy a definir como populista, ¿no? Por eso vamos a intentar primero definir qué es el populismo en general y cuáles son sus características. Luego vamos a tratar de definir el populismo legislativo y después vamos a terminar justamente, como decía hace un rato, haciendo mención a 5 o 6 leyes muy típicas de lo que son justamente el funcionamiento de nuestras legislaturas y lo que producen. El objetivo, por supuesto, Nicolás y Juan Carlos, es concientizar, ¿no? Digamos, es la única forma de estar alertas
para poder reaccionar, digamos, en el corto plazo para militar u oponerse a algún proyecto de ley. A veces estamos viendo que las legislaturas empiezan a trabajar en comisiones en algún proyecto y sabemos que estos proyectos van a llegar, digamos, al Congreso propiamente dicho, y nosotros tenemos ahí la oportunidad, si estamos bien informados, de militar, digamos, en contra de la ley o de proponer incluso alguna modificación o oponerse al proyecto. Y en el largo plazo, tener, digamos, conciencia de lo que está sucediendo y tener cierto nivel, digamos, de conocimiento intelectual sobre la formación de leyes, va a producir un cambio profundo en la sociedad. El día que la sociedad preste más atención a lo que hacen los tres poderes del Estado, no solamente el legislativo, me parece que vamos a tener una mejor democracia y una mejor república. ¿Y para qué? Y para este cambio profundo, para promover justamente lo que nosotros queremos y que venimos diciendo hace 20 años, Nicolás, desde la época de Recrear, que es promover los valores de la libertad, de la responsabilidad individual, de la no dependencia del Estado, de la búsqueda por nuestros propios medios de la felicidad, etcétera, etcétera, sin depender justamente del logro filantrópico o el Estado. Entonces, vamos a tener los instrumentos intelectuales para evitar estas inclinaciones populistas de nuestra clase política, reaccionar rápidamente cuando la detectemos para ponerle límites o para movilizarnos. Por eso, Nicolás, titulé esta charla como populismo legislativo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de populismo primero, que es un concepto, digamos, controvertido, ambiguo, polisémico. Es muy difícil asirlo, porque es utilizado de diferentes formas, por diferentes tradiciones o historias políticas en nuestro país y en el mundo, ¿no? Los politólogos no se ponen de acuerdo en la definición, ni siquiera en establecer sus rasgos fundamentales o sus características. Se utiliza la misma palabra populismo para etiquetar fenómenos que son muy diferentes. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Hay un filósofo político muy famoso, que falleció hace unos 20, 30 años, llamado Isaías Berlín, ¿no? Isaías Berlín dijo, caracterizó al populismo con el complejo de Cenicienta, porque decía que en una conferencia que dio en el año 57, decía que existe un zapato, que es el populismo, para el cual existe un pie en algún lugar que va a calzar con ese zapato, que sería el populismo puro, pero que en general no lo vamos a encontrar en forma pura en ningún lado, en ningún régimen, sino que vamos a encontrar versiones o variaciones incompletas de ese populismo puro. El populismo no es una ideología, como el marxismo, tampoco alcanza, digamos, la categoría de un movimiento político acabado con un contenido programático específico, tampoco es un régimen político y como adelanté recién, es compatible con una variedad de formas estatales, incluso puede ser de derecha, puede ser de izquierda. El populismo es más bien un estilo discursivo y una forma, una manera de hacer política, ¿no? Hacer política en el llano, hacer política en los partidos políticos y también hacer política cuando uno accede al gobierno en alguno de los, digamos, de las funciones que le toque hacer. Es una forma de encarar la política. Y que, como dije recién, puede ser utilizado por formaciones de izquierda, de derecha, según las épocas y los lugares. Lo que vamos a hacer, justamente, más que buscar una forma pura de populismo, a ese zapato de la Cenicienta, como decía Berlín, es señalar ciertos comportamientos políticos populistas que cada 2x3 o cada tanto aparecen. Y yo te diría que en nuestro país aparecen bastante seguidos, sobre todo en los últimos 70 o 80 años. Existe, si bien es difícil definirlo y no lo encontramos en estado puro, existen algunas características que en general se aceptan, que están presentes en la mayoría de los casos históricos que son considerados como populistas, ¿no? Por ejemplo, una de las características principales es el caudillismo, ¿no? Generalmente el populista entroniza, digamos, las personas entronizan un caudillo populista, que es un líder justamente, al que se le otorgan y atribuyen todas las virtudes y que termina, digamos, siendo para la gente el intérprete de la voluntad popular, alguien que trasciende las instituciones, que está más allá de las instituciones. Casos típicos de la historia mundial, Mussolini, por supuesto, Hitler, Franco, Perón, Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, son ejemplos de esos caudillos que trascienden, digamos, las instituciones, no tienen mediaciones institucionales y hablan directamente con el pueblo, se comunican directamente por el pueblo, sobrepasando la fase institucional, ¿no? El exclusivismo es una segunda característica atribuible también al populismo. Somos nosotros
el pueblo, los auténticos representantes del pueblo, los otros son los enemigos del pueblo. El populismo, el populista establece esta dicotomía, esta diferencia. Los otros son unos seres marginales que no son sujetos de derecho y que merecen el mayor de nuestros desprecios. Nosotros somos el pueblo y el resto es el antipueblo. Otra característica del populismo es el adanismo, que se le dice como haciendo referencia a la Biblia y a Adán, ¿no? El primer hombre, Adán. Todo comenzó con ellos, todo comienza con el movimiento populista, ¿no? El pasado es una sucesión de errores, de fracasos, de traiciones. La historia de la patria se inicia con este movimiento populista que llega justamente al poder para reivindicar a los pobres, a los desposeídos, a los descamisados, en contra de los gobiernos que han sido entreguistas, cipayos, imperialistas, etcétera, etcétera, o vendidos a la burguesía local, ¿no? Está claramente acá que el populismo hace un quiebre, empieza de cero, la historia empieza a partir de ellos. Lo ha dicho Cristina varias veces y lo han dicho todos los populistas, Maduro y demás, ¿no? Hay una historia antes del advenimiento del líder populista y del movimiento populista y hay un después. La historia empieza de cero, digamos, ¿no? El estatismo también es una característica muy importante porque casi todos, yo diría que todos, los populistas son estatistas, digamos. No creen en el crecimiento espontáneo, en la libertad individual. Los gobernantes populistas esperan la total sumisión de los que crean riqueza, intentan convertirlos y muchas veces lo logran en buscadores de rentas, digamos, en buscadores de privilegios, de subsidios, ¿no? Eso hace, digamos, a que el Estado se fortalezca y sea cada vez más grande. Termine en un ogro filantrópico, como alguna vez lo nombró justamente Octavio Paz, el premio Nobel de literatura. Otra característica del populismo es el clientelismo. Nosotros lo vivimos a diario esto. Los gobernantes populistas no tienen partidarios, sino clientes que les deben cosas, ¿no? Buscan cazadores de subsidios, y la política para estos populistas, gobernantes populistas, es generar millones de estómagos vacíos y agradecidos que les deben todo al gobernante, porque les da de comer y terminan constituyendo justamente su base social de apoyo. La centralización de todos los poderes es también una característica de casi todos los populistas. Todos los populismos, los regímenes populistas, centralizan el poder en desmedro justamente, el poder ejecutivo del populista, del líder populista en desmedro de los poderes legislativos, del poder judicial, del cuarto poder, digamos como la prensa, ¿no? El caudillo termina controlando el sistema judicial, el legislativo, la separación de poderes, este famoso checks and balances que pensaron los constitucionalistas americanos, digamos, queda en un segundo plano, ¿no? Son ignorados, digamos. Lo único que vale es la voluntad del ejecutivo, del líder populista, que encarna justamente la voluntad popular. Otra característica también muy importante, la novena, digamos, puse 9 características, es que la semántica se transforma, digamos, en un campo de batalla, ¿no? Las palabras adquieren una importancia y una significación diferente, ¿eh? Tratan de hacer un vocabulario nuevo, digamos, ¿no? Como el famoso 1984 de Orwell, que creaba una neolengua. Bueno, acá libertad se convierte en obediencia, lealtad se convierte en sumisión, patria, nación y caudillo pasan a ser, digamos, el mismo vocablo, término. Inclusión pasa a significar discriminación, ¿no? Derecho, hablan de derechos, de constituir derechos, reconocer derechos, de otorgar derechos que terminan siendo privilegios, ¿no? Es como que la lengua se termina subvirtiendo, ¿no? Y justamente hacen un trabajo cultural muy fuerte los populistas y los regímenes populistas para detonar y subvertir justamente el poder de la lengua, que como todos sabemos es una creación como la moneda, es una creación espontánea de la gente y tiene que, digamos, desarrollarse espontáneamente, no puede ser bajada, digamos, de un gobierno, pero ellos lo tratan de hacer constantemente y tratan de confundir a la población con esta neolengua, ¿no? Justamente. ¿Y qué es el populismo legislativo? ¿No? Como adelantamos, la producción de leyes y ordenanzas por parte de congresos, legislaturas y consejos deliberantes, muchas veces participan justamente de estas leyes que producen, participan de estas características, a veces todas juntas y a veces en partes, ¿no? Por ejemplo, el cortoplacismo, llevado, digamos, a la faz legislativa, el paternalismo, el intervencionismo, el estatismo, el clasismo. Después la vamos a desarrollar una por una o gran parte de ellas, ¿no?
el rol creciente del Estado, el colectivismo, la emocionalidad, el distribucionismo, el debilitamiento de la ley, de los derechos de propiedad, de la libertad. Estas son características que tienen ya la producción legislativa, las leyes populistas, como a mí me gusta llamarlas, ¿no? Tienen todas estas características. Algunas leyes participan de varias de estas características, algunas de una o dos, pero todas de alguna manera están presentes en los objetivos y en la formación de estas leyes populistas que tanto abundan en nuestro Congreso y en nuestra legislatura. El cortoplacismo, por ejemplo, ¿no? Cuando se legisla una medida que únicamente tiene como fin una aceptación social inmediata, sin importar si dicha medida es necesaria para solucionar determinado problema social que apareció, no se analiza si va a producir efectos positivos o negativos en la sociedad, es decir, no se evalúan las consecuencias de la legislación. Esto pasa y uno lo ve constantemente, ¿no? Alegremente viene un diputado que ve una situación social o ve, digamos, una posibilidad de quedar bien con su electorado, con su base social, prepara un proyecto en un día y medio, lo presenta, y por ahí como tiene mayoría y tiene que hacer una negociación, que por supuesto siempre existe un toma y daca, entrega algo, le dan algo y termina saliendo una ley que es espantosa, una ley que ignora y desprecia generalmente las consecuencias del mediato y largo plazo, que implica justamente un desprecio absoluto por esas consecuencias de largo plazo, y que termina, digamos, pasando lo que decía Bastiat, ¿no? Frédéric Bastiat, un economista francés de 1830, que él hablaba sobre lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Lo que se ve en esta ley, en estas leyes que salen, son justamente algunas ventajas inmediatas que obtiene la gente por una determinada ley. Pero lo que no se ve, porque no está visible, porque la gente no tiene posibilidad de acceso a eso que no se ve, son las consecuencias desastrosas a futuro, que se empiezan a ver a los pocos meses o a los años, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora, después vamos a hablar de esto también, con la ley de alquileres, ¿no? O con la ley de teletrabajo. Todos aplaudían una buena ley de alquileres, supuestamente para ayudar a los inquilinos, para proteger a los inquilinos, que nosotros dijimos esto va a traer consecuencias desastrosas, se va a retraer la oferta de inmuebles y van a subir los precios de las locaciones, eso lo dijimos cuando se votó hace 4 meses y ya está pasando esto en Capital, en Buenos Aires y demás. Es decir, justamente el cortoplacismo ignora las consecuencias de largo plazo, ¿no? El paternalismo o realismo mágico lo llamaría yo, ¿no? Porque son leyes que ofrecen soluciones mágicas, como decía recién, que solo persiguen el aplauso general, espontáneo, y no resuelven los problemas de fondo, es decir, se crean o modifican leyes en vez de contrastar los efectos nocivos de un problema social, ofrecen una solución de tipo fantástica, innecesaria, bajo el disfraz de una ley a efecto de ganar adeptos. Buscan solamente el aplauso fácil de su base social, ¿no? Prometen de que después van a resolver con estas leyes los problemas, y los problemas no se resuelven porque justamente es una ley, como describí yo, propia del realismo mágico de Vargas Llosa o de todo, digamos, el boom latinoamericano de la novela, García Márquez y demás. Digamos. Son creaciones ficticias que justamente apuntan al aplauso fácil y no resuelven los problemas, ¿no? Un caso típico de esto fue la ley de los 30.000 desaparecidos en la provincia de Buenos Aires, que yo tuve el honor y el placer de votar en contra, justamente que apuntaba a eso, al aplauso, digamos, de la progresía de izquierda, digamos, de los grupos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, digamos, de todas estas organizaciones e instituciones de izquierda vernácula, justamente buscando un aplauso, pero no significaba más que eso, en definitiva, más allá de que también violaban derechos de expresión o derechos de prensa y demás, pero apuntaba a eso, apuntaba, digamos, a un aplauso, digamos, momentáneo. Se votó justamente el día 23 de diciembre, el 24 había una fiesta de la democracia en el Congreso, y los legisladores que propusieron este engendro de ley justamente buscaban el apoyo, congraciarse con estos grupos de izquierda, ¿no? La violación de ciertos principios jurídicos esenciales también participa de la característica de las leyes populistas, como la razonabilidad, la proporcionalidad, la no discriminación, ¿no? La persecución de un objetivo cuando se hace una ley se hace a costa, digamos, de la afectación innecesaria y muchas veces desmedida
¿no?, de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos como la libertad, la propiedad, etcétera, etcétera. Caso típico es la ley de góndolas, que acabamos de ver cómo se gestó y se sancionó hace unos meses atrás, ¿no?, que afecta gravemente, digamos, los derechos de propiedad digamos, de los supermercados o de las empresas que están exhibiendo en los supermercados, ¿no? Pero bueno, nadie hizo una correcta apreciación de esto cuando se votó la ley o cuando se presentó en la legislatura nacional. El sectorialismo o corporativismo también es una característica de estas leyes populistas, como yo las defino, leyes que defienden derechos de ciertos grupos con exenciones o beneficios que están más allá de lo razonable, digamos. Se parcela una sociedad, por eso yo hablo de corporativismo, de sectorialismo, y se legisla por bando, ¿no? Se divide la sociedad entre acreedores versus deudores, propietarios versus inquilinos, empleados versus empleadores, consumidores versus empresas, hombres versus mujeres. Ese ha llegado, digamos, el caso más allá de lo delirante, hombres versus mujeres, ¿no? Entonces, la lógica amigo-enemigo tan propia del populismo se traslada a la conformación de una ley. Y estas leyes suponen que existe una parte débil a la que hay que proteger justamente de la parte fuerte, ¿no? Por eso justamente se habla de todo el tiempo en estas leyes, incluso en los considerandos de las leyes, de los fundamentos, se habla de los vulnerables, de los que tienen menos derechos y demás, ¿no? Por ejemplo, la ley de alquileres, ¿no?, donde ponen a los inquilinos por un lado, que son los buenos, los propietarios del otro lado, que serían los malos, los que se quieren aprovechar, los que son codiciosos, etcétera, etcétera, ¿no? Leyes, digamos, que no apuntan y que no, digamos, que no toman en cuenta y que no respetan el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, que habla de la igualdad ante la ley, en definitiva. Entonces acá hay hijos y entenados. Digamos, hay algunos que son más iguales que otros en el concepto de George Orwell, ¿no? El estatismo, hay leyes que tienen la mayoría, digamos, de las leyes populistas son estatistas, ¿no? Se impulsan expropiaciones, confiscaciones, estatizaciones, controles, regulaciones, intervenciones en el comercio exterior, intervenciones internas en el comercio interior. Son leyes que avanzan justamente muy fuertemente sobre la propiedad privada, que se promueve la idea de redistribuir la riqueza para legitimar la expoliación de los ricos. Y lo que termina pasando justamente es que se incrementa el tamaño del Estado a formas insostenibles, que es lo que estamos viviendo en Argentina hoy en día, ¿no? Justamente muchos de estos legisladores irresponsables, cuando presentan una ley, no toman en cuenta, digamos, los costos que van a tener. Entonces, hemos pasado en los últimos 20 años, desde que subió el kirchnerismo hasta ahora, que el gasto público pasó del 23, 24% al 42%, ¿no? Y bueno, esto es gasto del Estado, es un Estado más grande, un Estado elefantiásico, que ya los ciudadanos y los contribuyentes argentinos no pueden sostener, ¿no? Bueno, justamente, es una consecuencia, querida o no querida, en algunos casos querida o buscada, de estos, digamos, populistas legislativos, ¿no?, de estos congresistas o legisladores populistas. La inflación legislativa parte de lo mismo, todo se legisla, ¿no? Aparece un problema en algún lugar, o ellos ven un problema en algún lugar, y crean una ley, presentan un proyecto de ley. Bajo el apotegma famoso del populismo de que donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Entonces todo debe regularse, todo debe legislarse, nada debe quedar librado a la responsabilidad individual, con lo cual nos tratan a todos los individuos libres, independientes, a los ciudadanos en inútiles. El Estado tiene que meterse en cada una de las rendijas, en cada una de las situaciones, y digamos, la libertad individual, la responsabilidad individual se termina sustituyendo por la voluntad estatal. Justamente el peligro de todo esto es que se debilita la responsabilidad individual. Lo hemos visto antes de ayer, la ley de paridad de género, que abrió justamente el abanico de todos estos disparates, hace un par de días, mediante una resolución general de un ministerio ministerial, justamente obliga ahora a que los que quieran iniciarse en una sociedad, en una fundación y demás, deban poner obligatoriamente tantas mujeres como hombres en los órganos de administración y de fiscalización de estas sociedades, que son sociedades comerciales, privadas. Es decir, el Estado, justamente porque nosotros se lo hemos permitido, y en virtud de esta voluntad omnímoda de los
de los legisladores se ha metido en cada uno de los resquicios de lo privado, ¿no? De la actividad privada, lo cual terminamos justamente digamos, en un elefante inmenso que es el Estado, con el cual cada uno de nosotros cada vez tiene menos áreas de libertad, ¿no? Justamente, las leyes inútiles, decía Montesquieu, debilitan las necesarias, ¿no? La irresponsabilidad fiscal es otra característica también de estas leyes populistas, ¿no? Porque al legislar justamente se prescinde de las consecuencias económicas y presupuestarias, ¿no? Afecta a largo plazo y a mediano plazo también la estabilidad económica del país, la estabilidad fiscal, amenaza el clima de negocios, la competitividad de las empresas. 70 años de populismo nos han, digamos, convencido a muchos argentinos, a mí no, y a todos ustedes seguramente tampoco, que el Estado puede ocuparse de todo, solventar en forma indefinida todo, como si los recursos fueran ilimitados, ¿no? Pero por eso, cuando se presentan estos proyectos, normalmente los legisladores no hacen un análisis sensato y racional de cuánto costará llevarlo a la práctica, quién los pagará, a quiénes afectará, qué viabilidad real tienen, ¿no? Digamos, todo esto se desconoce o se soslaya al momento, no solamente de presentar los proyectos, sino también a la hora de votarlos, ¿no? Digamos, el Estado es un barril sin fondo, los contribuyentes tienen el bolsillo de payaso, y digamos, los legisladores la mayoría de las veces ni siquiera se preocupan por ver cómo se van a financiar los institutos, las organizaciones que muchas veces estas leyes crean, ¿no? El clasismo, hay leyes que directamente atacan a los ricos al crearles nuevos impuestos o gravámenes, o desmejorar, digamos, la situación y las condiciones en que están. El ejemplo que hemos visto en los últimos días es esta nueva ley de la riqueza, justamente, que propugna Máximo Kirchner, ¿no? La emocionalidad, por último, es otra característica que está muy presente también en estos proyectos de leyes populistas, ¿no? Leyes que apuntan no a lo material, digamos, no a una reforma material, sino apuntan a producir un efecto simbólico, apuntan a ganar o a dar un paso más en la batalla cultural, más que a la material, ¿no? Por ejemplo, justamente la ley de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Esta ley que obliga a todos los instrumentos públicos del Estado, a cuando se hable de los desaparecidos, poner el número 30.000, apunta a eso, ¿no? A ganar una batalla cultural, a mostrarle a la gente su poder de fuego, digamos, a que ganaron la batalla cultural. La ley Micaela es otro ejemplo, esta ley que obliga a todos los funcionarios públicos o que trabajan en los 3 poderes del Estado nacional a recibir capacitaciones en tema de género, ¿no? La ley Micaela, por supuesto yo también la voté en contra, pero que apunta a eso, ¿no? Porque no tiene muchos efectos prácticos. Cada uno de nosotros sabe, digamos, cómo tratar al sexo opuesto, no hace falta que ninguna ley nos obligue como si fuera, digamos, una dictadura maoísta que nos termine lavando la cabeza de cómo debemos comportarnos. Pero bueno, estas leyes abundan, estas leyes que apuntan justamente no a los aspectos materiales, sino a la emocionalidad. Algunos ejemplos de todas estas leyes que participan de una o varias de estas 9 características son la ley de talles, no sé si se acuerdan ustedes, la ley de hace 1 año, también 2 años, la ley de góndolas, la ley de alquileres, la ley de teletrabajo y esta ley de paridad de género, que esta sí es de la legislatura provincial, que nació en la legislatura provincial, pero después se extendió a 8 o 10 legislaturas de las provincias de la Argentina y por supuesto terminó siendo una ley nacional también que rige en la Cámara de Senadores y Diputados Nacional. La ley de talles, pese, digamos, a la nobleza, digamos, de sus fundamentos, de sus ideales, vemos que no, pese a que ya tiene un tiempo, no ha alcanzado ninguno de los objetivos, ¿no? Digamos, ha provocado que muchos importadores no puedan importar los productos porque tienen que importar talles que no se venden, o muchos productores o fabricantes o incluso empresas tengan que burlar o birlar la ley porque no pueden tener en stock una cantidad de prendas que no se usan, ¿no? Son típicas propuestas y legislación populista que está destinada a no cumplirse, digamos, a convertirnos a todos los ciudadanos en violadores de la ley, en definitiva, ¿no? Ponernos en una situación de que estamos violando la ley, ¿no? Porque son justamente leyes que no son incumplibles, son galimatías jurídicos que si uno lo cumpliera, si un empresario textil lo cumpliera, se fundiría, digamos, ¿no? Esta ley de talles
se replicó en 12 jurisdicciones de la Argentina, en ninguna, digamos, dio resultados positivos, trajo más problemas que otra cosa. Pero bueno, son leyes justamente que supuestamente apuntan a mejorar una situación de un sector, digamos que no tiene protección, pero terminan produciendo todo lo contrario. Aumentan los precios, terminan perjudicando a la totalidad de los consumidores, terminan trayéndole problemas a los vendedores, a los fabricantes, a los importadores, a los comerciantes, ¿no? La ley de alquileres comparte, digamos, la misma impronta miope que la ley de talles, ¿no? Que impone pesadísimas regulaciones a los locadores y a las inmobiliarias, en supuesto beneficio de los inquilinos. Reglamentación que se hizo ya, digamos, que salió hace un par de meses, y que ya se está empezando a sentir en la oferta de inmuebles. Hay propietarios que ya han retirado, digamos, de la oferta los inmuebles, o que han subido los alquileres, los precios se han disparado en Capital, que fue un lugar donde se votó antes. Y lo que está pasando acá, y va a terminar pasando, que mucha gente lo ha advertido, sobre todo los sectores más liberales, es que tanto el propietario como las inmobiliarias le terminan traspasando los costos o los aumentos a los locatarios. En definitiva, termina perjudicando estas leyes a quien dicen defender. Dicen proteger a los locatarios, y los locatarios terminan pagando más por los alquileres, o no encontrando, digamos, lugares para alquilar porque se retrajo la oferta, ¿no? O porque las constructoras también dejan de construir porque después no la pueden alquilar, o porque tienen más costos para alquilar. Es decir, genera una serie de problemas a toda la economía nacional, porque 4 o 5 iluminados idearon una ley que pensaron que iba a favorecer a los inquilinos, pero que termina perjudicándolos. La ley de góndolas parece arrancada, justamente hoy que hablaba de George Orwell, parece arrancada de una página de Orwell, ¿no? Justamente quiere evitar las prácticas monopólicas en los supermercados, y termina perjudicando con todas estas reglamentaciones y regulaciones minuciosas de los productos, en qué góndolas van, con qué medida, en qué porcentaje, qué cantidades, provoca o va a provocar, cuando esto se lleva a la práctica, desabastecimiento, suba de precios, encarecimiento de los costos de los supermercados, digamos, todas estas cosas. Los cráneos, digamos, populistas, cuando idean una ley, no la ven, no la piensan o no le importa, ¿no? La ley de paridad de género, que a mí me tocó, digamos, votarla negativamente en el Congreso Provincial, que ahí fue donde nació la idea de la paridad de género, que no existe en ningún país del mundo. Existe en México, en Venezuela, y en ningún lugar del mundo existe una ley de paridad de género como esta. Existen cupos, como los que teníamos nosotros, en algunos lugares. Pero la ley de paridad de género, un hombre, una mujer, no existe en ningún lado, salvo en esos países. Es decir, es impracticable, es inaplicable, pero hemos llegado a esto después de 70 años de decadencia cultural que han dejado su impronta, ¿no? Esta ley es demagogia en estado puro, oportunista, fue, digamos, presentada para ganar unos votos, para congraciarse con cierto sector también de la izquierda, que nadie pedía, en definitiva, porque no estaba en la agenda pública. Yo recuerdo cuando se votó esta ley, no era, digamos, una prioridad ni un interés de nadie, la gente estaba pensando en otra cosa. Cuando uno hacía una encuesta, no aparecía ni siquiera en el lugar 20º de las preocupaciones de la gente la paridad de género, digamos. Por eso es una ley que se hizo para favorecer a las diputadas que estaban en funciones en ese momento. Es un típico experimento de ingeniería social, que justamente un grupo de iluminados terminó decidiendo por nosotros, por los ciudadanos, cómo tenemos que votar, en definitiva. Qué papeletas electorales, qué listas sábanas vamos a tener en el cuarto oscuro, y cómo vamos a votar en definitiva, ¿no? No podemos salirnos de ahí, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y por supuesto, algo que no se dijo, que terminan los peores en la función pública, no porque sean mujeres, porque también perjudica a los hombres en algunos casos, pero el concepto de que tiene que haber un hombre, una mujer en todos los cargos, en algunos distritos perjudica a las mujeres, en otros perjudica a los hombres, no llegan los mejores, no llegan los más competentes, no llegan los más idóneos, sino llegan los que tienen el género requerido para ese lugar, para ese espacio que está disponible en la lista, ¿no? Es un disparate monumental, que en algún momento, cuando seamos mayoría, vamos a tener que reverlo y revertirla esta ley, porque realmente es una de las peores leyes que se ha hecho en la historia de la democracia moderna, ¿no? La ley de teletrabajo, que impone condiciones que hacen inviable la opción de contratar a un teletrabajador. Esta fue la última, digamos, de las leyes kirchneristas, votada por casi la unanimidad de los
los diputados, ahí en la unanimidad, salvo algunas abstenciones y un solo voto en contra, ahí, digamos, la responsabilidad la tiene el Frente para la Victoria o el kirchnerismo, pero también Cambiemos, y también el avanismo. Todos votaron este engendro que arruinó digamos, una modalidad de trabajo que es imprescindible ahora, que salimos de la pandemia, que hay gente que tiene miedo de trasladarse, digamos que no están funcionando los medios de comunicación o los medios de transporte. Se calcula que en Argentina hasta el 30% de la gente puede trabajar justamente a través del teletrabajo, mejora el desarrollo de las ciudades porque la gente no se traslada tanto, digamos, mejora la ecología, mejora el federalismo, porque no hace falta que la gente esté en capital, puede trabajar desde Jujuy o desde Tierra del Fuego, pero todo esto no lo vieron estos legisladores que votaron casi por unanimidad este engendro de la ley de teletrabajo, que salvo que el kirchnerismo o el gobierno, digamos, haga algo y la reglamente de alguna forma que no sea tan dañina, va a terminar destrozando esta nueva modalidad que es tan importante en el mundo y que es importante en Argentina para crear nuevos trabajadores. Hoy el trabajo informal en Argentina es del 40 y pico %, la desocupación va rumbo al 15%, y estos cráneos no tuvieron mejor idea que destrozar una modalidad que está trayendo resultados buenísimos en el resto del mundo. Bien, esto es un poco las características del populismo, el populismo legislativo y 4, 5 o 6 leyes típicas que participan de todas estas características que han sido votadas en los últimos años, que algunas de ellas todavía no vemos las consecuencias, por eso yo siempre hablo de que el populismo en definitiva significa la miopía del largo plazo, ¿no? El populista lo único que quiere es el aplauso inmediato, no piensa, digamos, en los desarrollos o en los resultados ulteriores de sus conductas, en este caso de las leyes, y solo persigue un fin inmediato que es el aplauso, ¿no? Justamente lo que es el populismo, a mí me gusta definirlo como el imperio del corto plazo, ¿eh? Justamente el populismo es el corto plazo, se queda ahí, no tiene ninguna posibilidad porque no le interesa analizar las conductas, ni los desarrollos, ni las consecuencias de largo plazo. Así que, bueno, espero que haya sido claro, que les haya gustado, y estoy abierto a cada una de las preguntas. No tengo ningún límite de tiempo, así que todo depende de ustedes para que esto sea un poco más ameno. Adelante. Gracias, Guillermo. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan todos? Perfectamente. Bueno, muchas gracias, Guillermo. La verdad que fuiste muy, muy claro para hablar y al menos a mí se me han despejado un montón de dudas. Gracias por tu buena disposición para con nosotros. Bueno, arrancamos las preguntas. Y sepan que a veces se acumulan muchas y por ahí no se puedan leer absolutamente todas, pero bueno, empezamos ya mismo para no perder el tiempo. Gracias, Vanessa. El primero que quería preguntar es Alfredo Daur. Alfredo, si querés activar tu micrófono un ratito. Abajo a la izquierda está el micrófono. Ahí está, me parece que ya activó. No escucho. Bueno. Pasemos al próximo. Bueno, vamos al próximo. Lautaro quería preguntar. Lautaro, si querés activar tu micrófono. Dice ahí que no puede activarlo. Que no lo puede activar. Ah, ya. Ahí va. Te hago una pregunta que está acá en el chat primero y vemos qué pasa con el tema de los micrófonos. Bueno, por acá preguntan, Denis Caldera dice, ¿es realmente viable ejercer algún tipo de influencia a nivel legislativo por parte de la derecha ante tanta decadencia populista en el actual Congreso? Mira, yo creo que en el 2000, el año que viene vamos a tener una oportunidad inmensa, el liberalismo, la centroderecha. Si logramos presentar a la ciudadanía una oferta única, no dispersar nuestros esfuerzos, nuestras energías,
ni nuestros pocos recursos y presentarle a la ciudadanía, por lo menos en los principales distritos del país, una lista única, unificada, donde converjan no solamente liberales, conservadores, republicanos, demócratas, sino, digamos, sectores independientes y demás, yo creo que vamos a tener la oportunidad de hacer ingresar en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes y, por supuesto, en el Congreso Nacional, a varios, digamos, legisladores que tengan esta impronta, ¿no? Que levanten estas banderas de la libertad individual, de la responsabilidad, de un Estado más chico, de menos impuestos. Me parece que es esencial eso. A mí me ha pasado en los 4 años que estuve en la legislatura de la provincia que, digamos, que me sentía a veces como un Quijote, ¿no? Digamos que estaba demasiado solo y que terminaba presentando proyectos o defendiendo situaciones que me encontraba muchas veces en soledad, la mayoría de las veces. Sería deseable que no llegue uno solo, que sea un grupo, que sea un bloque importante, por lo menos en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales, para que puedan hacerse ver, ¿no? Y para que puedan hacerse oír. Muchas veces un solo diputado no basta, digamos, para producir ese efecto de bloque, ¿no? De que hay varios diputados o senadores que están sintonizando con otra idea más moderna. Parece que lo que tendríamos que lograr, y me parece que el año que viene tenemos una situación inmejorable, porque el kirchnerismo va a estar muy mal económicamente, el país va a estar mal lamentablemente, pero el kirchnerismo va a pagar ese costo. Cambiemos, le va a costar hablar, digamos, o producir o prometer, digamos, mejoras económicas cuando justamente viene de un fracaso económico. Me parece que está, digamos, el escenario abierto para que nosotros, digamos, responsablemente, y yo apelo a la responsabilidad de todos nosotros, podamos presentar una propuesta única en cada uno de los distritos, única donde estemos todos, con 4 o 5 puntos que nos podemos poner de acuerdo fácilmente, un poco lo que estuvimos hablando, un Estado chico y pagable, apertura al mundo, competencia, digamos, bajos impuestos, 4 o 5 leyes laborales más amigables, digamos, con el empleador, 5 o 6 puntos que nos podemos poner de acuerdo todos, llevarlo como bandera, y si logramos eso, vamos a hacer ruido del 21 al 23. Vamos a tener bloques importantes, y como nuestras ideas son diferentes, son muy diferentes a lo que viene proponiendo el populismo en los últimos 70 años. Cuando hablo de populismo, hablo de todos los partidos, y esto se vio claramente el otro día en la ley de teletrabajo, ¿no? Cómo, digamos, hay una confusión notable de ciertos sectores de la oposición, ¿no? Que votan y acompañan, y a mí me ha pasado en los 4 años de la legislatura, cómo muchas veces Cambiemos acompañó proyectos que son, digamos, absurdos. Me pasó con la ley de los 30.000 desaparecidos o con la ley de paridad de género, ¿no? Que eran, digamos, eran inacompañables. Por eso, si nosotros logramos tener un bloque macizo, conciso, ideológico, con ideas claras, me parece que vamos a hacer mucho ruido en el bienio 21 y 23 y vamos a llegar con muchas posibilidades de pelear la presidencial en el 23. Pero todo depende de nosotros y de nuestra responsabilidad. Buenísimo. Adelante. Concuerdo. Ahora sí, ahí le activo el micrófono a Alfredo para que te haga la pregunta. Sí, la verdad yo también creo que estamos en un momento clave y que no deberíamos desperdiciar. Buenas a ver, Alfredo. tardes. Buenas tardes. Hola, Alfredo. Doctor Castelo, el populismo va asociado al corporativismo. Usted tuvo una actuación quijotesca, pero admirable, con el tema Uber. ¿Nos podría contar un poco cómo fue todo eso? Gracias. Sí. Yo no sé si en mi desarrollo de la conferencia hablé del corporativismo, pero parece que el corporativismo requeriría una charla aparte, porque si hay un problema que viene arrastrando a Argentina en los últimos 70 años es justamente que es una sociedad que se ha corporativizado, ¿no? Argentina es una sociedad corporativa como ninguna otra, creo que en el mundo en este momento. Argentina agarró el resabio de las leyes musolinianas y de la pre-Segunda Guerra Mundial, que las trajo Perón, justamente, y corporativizó y sectorializó un montón de situaciones y de lugares de la economía, ¿no? De actividades económicas. Y tenemos, justamente, el país está como cerrados en nichos, ¿no? Hay nichos de privilegios en cada una de las actividades económicas y sociales. El país está como dividido. Tenemos un país, imagínense, el país dividido en nichos de privilegios. Eso es lo que es el país en este momento.
romper esos privilegios va a requerir, Alfredo, un poder político y una determinación y una voluntad muy fuerte, porque ni siquiera lo pudo hacer Menem en su momento, que tenía la suma del poder público, incluida la Corte Suprema, que había hecho a su antojo y semejanza, ¿no? Es decir, romper con este corporativismo argentino que nos ha estancado. Pues si hay algo que nos estanca, justamente son estas situaciones de hecho, que son las situaciones corporativas, que no permiten la movilidad social, no permiten la competencia. Cada uno tiene su nicho y lo defiende a capa y espada. Yo no solamente presenté el proyecto de Uber justamente para romper este privilegio corporativo que tienen los taxistas y los remises, sino que presenté otra ley, otro proyecto de ley, para terminar con una situación que es indefendible, que es el de las farmacias de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablo de corporaciones, no hablo de la iglesia, de los militares solamente, ni de la clase política, hablo de los colegios profesionales, de las cámaras comerciales, de los sindicatos, por supuesto. Todos tienen nichos. Digamos, se abroquelan en esos nichos y es imposible, digamos, abrir la economía de esta forma, ¿no? Porque está todo cerrado y los que quedaron afuera de esta repartición que se hizo en Argentina hace 70 años no pueden entrar. Por eso hay cada vez más gente afuera de esta Argentina que se ha repartido ya. Por eso hay que romper, digamos, este espíritu corporativo que tiene Argentina. Y el caso de Uber fue muy concreto, ¿no? Porque se me fue la luz. Porque justamente ahí tenía el corporativismo, la corporación de los taxistas. Yo cuando presenté el proyecto de ley apareció Viviani, hicieron varias marchas en la ciudad de La Plata, vinieron taxis de todo el país, pararon la ciudad durante 2 días. El presidente de mi bloque, que me tenía que haber acompañado a mí, el presidente del bloque de Cambiemos, que tenía que haber salido a proteger mi función legislativa, a apoyarme en mi proyecto, salió dándose un abrazo con Viviani. Es decir, está todo trastocado, y las corporaciones, otra cosa que tienen es que se protegen entre ellas, ¿no? Cuando viene alguien de afuera, como un virus, digamos, a romper el Estado corporativo argentino, las corporaciones se abroquelan no solamente en sí, internamente, sino entre sí. Todas se terminan apoyando. Por eso la Iglesia Católica apoya al peronismo, que es la mayor corporación. Por eso los militares en su momento hicieron lo mismo, ¿no? Las corporaciones tienden a protegerse y a protegerse entre ellas. Bueno, acá pasó eso, Alfredo. Un proyecto que era justamente para abrir la competencia, no para perjudicar a nadie, sino justamente para que el usuario pueda viajar en otros medios de transporte, para bajar los costos, para que alguien que tenga un autito pudiera ponerlo a funcionar a través de Uber o de cualquier otra plataforma. Hay cientos de plataformas en el mundo. Les dije en su momento a los taxistas, bueno, hagan una plataforma ustedes y trabajenla. Pero bueno, no hubo caso. Y lamentablemente ahí la clase política no acompañó. No acompañó en el caso de las farmacias, no acompañó en el caso de Uber y de tantos proyectos que presenté para desregular la economía. La economía está muy cerrada y Argentina no tiene destino mientras sigamos así, porque no hay competencia. Y cuando no hay competencia, el que tiene la manija, en este caso los taxistas o los remiseros, te cobran lo que se les da la gana. No tiene que competir, no tiene que someterse al escrutinio del público, ¿no? Y ese es un mal general de la Argentina que no pasa en ningún otro país. Gracias, Guillermo. Creo que quedó respondida, ¿no?, la pregunta. Así que procedamos a la siguiente persona. Recién te mandé solicitud de Lautaro para que actives tu micrófono. ¿Estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, Perfecto. Guillermo, te quisiera preguntar, ¿qué opinás sobre este avasallamiento de libertades civiles y individuales y si crees que el ciudadano a pie tome represalias, ya sea dicha como rebelión de los mansos, insurrección civil o rebelión fiscal? Muchas gracias. ¿Vos a qué te referís? ¿A la cuarentena? ¿A qué te referís? ¿A los últimos actos de gobierno? En cuanto a la cuarentena, a la imposición fiscal, ¿no? Que los impuestos ya nadie puede pagarlos, al endeudamiento de cada familia, a eso. Bueno, Lautaro, ¿no? ¿Me dijiste? ¿Lautaro? ¿Tu nombre? Voy a poner acá, ya me quedé con el cuello duro. Mirá, desde el día 19 de marzo, cuando apareció la cuarentena, el primer día que apareció la cuarentena, que se puso de un día para otro, esto tampoco pasó en ningún lugar del mundo, porque cuando te ponen una cuarentena total, en un universo de gente como la Argentina, te tienen que avisar un par de días antes para que uno haga los trámites, se prepare y todas esas cosas. Bueno, acá no se hizo nada de todo eso. Acá de un día para otro
el dictador Fernández, con su séquito, digamos, de impresentables epidemiólogos y demás, impusieron una cuarentena de un día para otro. El día 19 de marzo, cuando se impuso la cuarentena, yo dije que era una locura, que no podíamos apoyarla de ninguna manera, porque yo tenía la imagen de lo que fue el kirchnerismo, sus 12 años de poder, y cómo terminó, ¿no? El camino a la chavización que llevaba el kirchnerismo, que interrumpió Cambiemos justamente en el 2015. Entonces, la cuenta que yo hacía era, estos tipos volvió Cristina, volvió el kirchnerismo, si nosotros, los ciudadanos, otorgamos y le entregamos nuestras libertades, nuestros derechos y nuestras garantías, aunque sea mínimo, no lo vamos a poder recuperar más. Y fue lo que pasó, fue lo que está pasando. El gobierno no tiene ninguna intención de salir de la cuarentena, ninguna. Por eso tenemos la cuarentena más larga del mundo en este momento. Tenemos 140 días de cuarentena, esto no ha pasado en ningún lado. Italia creo que tuvo 60 días de cuarentena, tuvo 30 y pico de mil muertos. China, el foco donde nació el coronavirus, tuvo 30, 40 días de cuarentena. ¿A nadie le sorprende lo que está pasando en nuestro país? Porque estos tipos tienen la suma del poder en definitiva. El Congreso está cerrado, está inactivo, la justicia a través de sus amigos de la Corte Suprema han decretado, digamos, que la justicia no funcione. Los derechos civiles, los derechos individuales están inactivos, no podemos presentar habeas corpus ni amparos porque te lo rechazan, porque te dicen que no están abiertos los tribunales. Lo que está sucediendo es gravísimo en este país, y yo el 19 de marzo, y está en mis tweets, está en mis posts de Facebook, advertí a la ciudadanía de que esto podía llegar a pasar, justamente por la tradición que tenía el kirchnerismo de llevarse puesto todo, ¿no? De preferir actuar sin controles, sin fiscalización, que es justamente lo que está sucediendo ahora. El gobierno tiene vía libre para hacer cualquier cosa. La única forma de pararlo justamente son con las marchas, con la manifestación popular, como ha habido varias ya, que fueron justamente lo que hicieron desistir a Alberto y a Cristina de expropiar Vicentín y demás, ¿no? La movilización no tenemos otra forma. Y lo hacemos en forma ilegal también esto, Lautaro, porque fíjate vos que no están permitidas las movilizaciones. Pero así todo, pese a que nos quieren guardar en nuestra casa, callar, para que no podamos hablar, para que no podamos defender nuestros derechos en la justicia porque está cerrada, pese a todo eso, la gente se está haciendo escuchar. Yo creo que el gobierno no sabe cómo salir de la cuarentena y tampoco quiere hacerlo, porque está cómodo así. Como es un gobierno autoritario, prefiere gobernar de esta manera, ¿no? Por eso, y que esto quede, digamos, Lautaro, y para el resto, que esto quede como enseñanza para el futuro. Jamás hay que entregar una sola pizca de nuestras libertades y derechos a ningún gobierno, y menos a un gobierno de tinte populista como este, porque después no lo recuperas más, o te va a costar sangre, sudor y lágrimas recuperar cada uno de las libertades y derechos que nosotros otorgamos graciosamente por miedo, ¿no? Justamente. Es preferible, digamos, estar inseguro ante la pandemia, que es una pandemia que hay que decirlo también, mata el 0,01% de los menores de 65 años. Digamos, la tasa de letalidad es ínfima, digamos, no tiene ninguna razón de ser la cuarentena. Si hay que cuidar a alguien, hay que cuidar a los mayores de 65 años que tienen, digamos, un promedio de letalidad del 2-3%, pero los menores de 65 años tendrían que estar trabajando, produciendo, en la calle, estudiando, ¿no? Pero bueno, el kirchnerismo es eso, el kirchnerismo es ve la forma siempre de coartar nuestras libertades al máximo, y por eso tenemos que estar muy alertas nosotros. Vale. Gracias, Guillermo, muy de acuerdo con vos lo que estás diciendo, y me parece que es como una especie de prisión domiciliaria lo que estamos viviendo. Pero no tiene ninguna razón de ser ya, no hay nada que lo justifique. No. Pero bueno, tenemos que aprender de esta historia también. Tal cual. Bueno, el siguiente que quería preguntar es Julián Marchese. Julián, ¿estás por ahí? Acá estoy, gracias, Vane. Castelo, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Bien, no, mi pregunta ya fue respondida un poco con el hilo de la anterior declaración. Quiero hacer un pequeño análisis, nada más. Quiero ver más o menos si podemos ir por el mismo hilo, por el mismo camino. Acá en Ituzaingó, en la localidad en la cual yo resido, en la cual te invité a una quinta a hacer una disertación, todos y cada uno de ellos me dicen, estoy harto. Ya al momento de que el mismo día de ayer, en una de las plazas de la municipalidad, era increíble la cantidad de gente, madre, padre, hijos, abuelos, con y sin barbijo. Me acerqué a preguntarles directamente, ¿qué opinan ahora de la cuarentena? Cuando ya en un principio estábamos todos de acuerdo que
si bien era lo correcto, quizás no la medida en la cual fue impartida, pero era al unísono de que ya estaban hartos. Querían salir, querían estar con sus familias, querían estar con sus amigos. Y la verdad, para cerrar esta idea, es que la cuarentena la vamos a levantar nosotros, no la va a levantar el gobierno. Eso era todo. Ya está levantada, de hecho está levantada. Pero fíjate vos el error que cometió el gobierno de poner una cuarentena total desde el primer día cuando no se justificaba. Todavía hay, pero digamos los primeros 3 o 4 meses, había poblaciones enteras del interior del país y del interior de la provincia de Buenos Aires que no habían tenido un solo caso. Mar del Plata, el lugar donde yo soy, tuvo durante 2 meses sin ningún caso de cuarentena, de coronavirus. Y estuvimos en cuarentena. Tandil, por ejemplo, creo que tuvo un par de casos ahora, pero estuvo durante 4 meses sin casos. ¿Para qué vas a cerrar una ciudad así, no? Yo creo que Alberto tendría que haber hecho por ahí alguna cuarentena muy focalizada en algunos lugares, el conurbano, por ejemplo, en Capital, cuidar a los adultos mayores o a los lugares de riesgo, los geriátricos, los hospitales y demás. Y después apelar a la responsabilidad individual, que fue lo que hizo justamente el presidente de Uruguay. El presidente de Uruguay, hay un discurso ahí interesantísimo que dice, le dice a alguien de la oposición, ¿y usted me va a acompañar a mí para meter preso a alguien que está trabajando en la calle, ganándose el mango? ¿Usted lo va a hacer? Le dice, no, por supuesto que no. Es decir, acá al apostar a la prohibición, a la restricción, a la persecución, al cierre de comercios compulsivo y demás, hace que la gente, digamos, se rebele ante eso, y después de 140 días más todavía. Ahora, si el discurso hubiese sido distinto, si hubiese sido como el del presidente de Uruguay, que el tipo dijo, yo apelo a la responsabilidad individual, ustedes hagan lo que quieran, lo que deberían hacer es esto, miren, cuando salgan a la calle tienen que tener barbijos, no tienen que reunirse más de 10 o 15 personas, mantengan el distanciamiento social, lávense las manos, etcétera, etcétera. Después ustedes manéjense como corresponde y como quieran ustedes. Eso fue lo que hizo Uruguay, en definitiva, y por eso no tuvieron esta cuarentena y enseguida salieron y tuvieron 20 muertos, ¿no? Es decir, eso es lo que tenía que haber hecho Alberto de primer momento. Confiar más en los ciudadanos, en nosotros, en que no somos unos inútiles, unos burros, y nadie de nosotros se quiere matar, ni morir, ni nadie de nosotros se suicida, ni quiere matar a otro, en definitiva. Pero cuando el Estado paternalista, ese ogro filantrópico del que hablaba Octavio Paz, trata de imponerte determinadas conductas, digamos, la respuesta natural del ser humano es a rebelarse. Lo hacen los chicos, lo vemos que hacen los chicos constantemente, y lo hacen los grandes también, porque no creemos en esas imposiciones, porque cada uno de nosotros tiene fórmulas distintas para hacer las cosas. Entonces viene un gobierno autoritario que te dice cómo tener que hacer las cosas y te lo puede hacer un determinado tiempo si la gente está con mucho miedo, que fue lo que también hizo el kirchnerismo, ¿no? Infundió un miedo terrible a través de estos infectólogos chantas, como el caso del doctor Kahn y otros tantos que están pululando por ahí, que son unos chantas, y que están mintiendo a la población, y los medios de comunicación que muestran fosas comunes, cadáveres en las calles, son unos hijos de puta. Le han metido miedo a la gente, han aterrorizado a la gente. Pero bueno, la gente está dando cuenta de que esto no es tan letal, y que, en definitiva, la gente se va a morir por la crisis económica que vamos a tener. Hay gente que decía hoy en la charla que el 40 y pico % de la actividad económica argentina es en negro, digamos, el 40% de la gente trabaja en negro. Si esa gente la encerrás en la calle, no tiene ingresos, en definitiva. Entonces esa gente, antes de morirse de hambre, va a salir a la calle y es natural que lo haga, y yo me pongo a favor de esa gente, porque lo tiene que hacer. Porque ante una eventualidad de enfermarse, que probablemente no te pase nada, si sos menor de 65 años, no te vas a quedar en tu casa esperando a que te mueras de hambre. Digamos, una cosa insólita lo que está proponiendo el gobierno. Es incumplible. Lo puede cumplir solamente Fernández y sus ministros y los infectólogos chantas, porque reciben un cheque todos los meses, hagan o no hagan nada, de 300, 400 lucas por mes, ¿no? Pero el resto de la gente no está pasando por esa situación. Sí, Vanessa. Tal cual. Estoy empezando. Nicolás. ¿Qué cosa, Guillermo? Perdóname. Estoy empezando a enojar con. Enojate, con tranquilo, gobierno, que estamos todos de acuerdo con vos, creo yo, al menos yo sí. Nicolás Márquez había levantado la mano. Nicolás, ¿estás por ahí? Bueno, primero felicitar a Guillermo, no es natural a explayar en todo lo que ha leído a lo largo de tantos años,
Segundo, felicitarlo porque llegó a ver, por lo menos, ahora estoy en el celular, pero cerca de 75 participantes, lo cual es un récord, porque siempre es entre 60 y 70, así que esto pone de manifiesto el foco de atracción que despertó Guillermo. Mi pregunta es esta. Vos que has estado durante 4 años en el seno de lo que es la legislatura, en diputados, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Me gustaría saber si hay gente que piensa como vos, pero que por obediencia partidaria o para no pagar costos políticos, se acomoda a la dictadura populista, discursiva, eso por un lado. Y en segundo término, si es tan así como dice José Luis Esper, que cambiemos es kirchnerismo de buenos modales. ¿Hay diferencias ideológicas entre un sector y otro o hay diferencias metodológicas, de apariencia, de estética? Mira qué buena pregunta. Voy a tratar de ser sintético, pero da para tener una charla larguísima porque esto desnuda de alguna forma la respuesta y tu pregunta, Nicolás, desnuda, digamos, ciertos errores en la conformación original de Cambiemos, ¿no? Porque Cambiemos fue una coalición electoral formada, medio las apuradas, en 6-7 meses, porque se abrió una ventana de oportunidad con, digamos, con la senda chavista que venía a imprimir el kirchnerismo en 2014, 2015. La gente estaba muy asustada, la economía hacía 2 o 3 años que estaba estancada, es decir, se abrió una oportunidad ahí, el peronismo, que se podía dividir porque había varios candidatos que no estaban por ahí conformes o de acuerdo con la candidatura de Scioli, es decir, el peronismo dividido, la economía estanca, una línea política que se estaba chavizando de parte de Cristina, abrieron una ventana de oportunidad, entonces Macri, Carrió y el radicalismo vieron esa oportunidad, conformaron este frente, que fue un frente electoral exitoso en 2015 y también en 2017, pero que nunca se terminó de conformar como una gran coalición ni legislativa y mucho menos ejecutiva, porque, digamos, el Ejecutivo estuvo dominado por el PRO desde el primer momento, había algunas segundas líneas dentro del gobierno nacional y del provincial, ¿no? Por lo menos en la provincia, en capital y en la nación. En la fase legislativa, yo veía a veces con mis compañeros de bloque unas ciertas convergencias, pero parciales, ¿no? En algunos determinados temas, pero no en todos. Digamos, liberal no había ninguno. Y esa conformación plural de Cambiemos hacía que yo tenía al lado mío a 5 o 6 diputados que venían del sindicalismo peronista, en virtud de algunas alianzas que había hecho Macri en su momento, con la Unión Tranviaria Automotor, con el Momo Venegas, con Huatre, había, digamos, con Moyano incluso, también había diputados de Moyano, de Angelici, es decir, había un sector que respondía al sindicalismo o al peronismo, que no eran pocos, que eso, por supuesto, tenían la ideología, digamos, de un Perón del 45, si se quiere, del nacionalismo, de intervencionismo, ¿no? Después está el radicalismo. La mayoría de mis compañeros radicales provenían digamos, de la línea de Alfonsín, la línea nacional, esa línea en la cual nosotros, de alguna manera, Nicolás, supimos codearnos, ¿no? Cuando estuvimos con López Murphy, en 2003, 2002, 2003, López Murphy era un dirigente que había venido de la línea nacional del radicalismo, ¿no? Y el radicalismo tenía esa línea nacional, que era una línea, digamos, más de centro, más liberal, más de derecha, si se quiere, dentro del radicalismo, pero que terminó siendo muy minoritaria. Sobre todo con el fracaso de la Rúa, digamos, desapareció. Entonces los compañeros que yo tenía en la Cámara de Diputados provenían en su casi totalidad de la línea alfonsinista. Y el alfonsinismo, hoy lo estamos viendo, digamos, está jugando o está alineado con el kirchnerismo, con Alberto, en definitiva, porque el hijo de Alfonsín está de embajador en España, en definitiva, ¿no? Es un radicalismo que es de izquierda, que en su momento compró los postulados del peronismo, con esa declaración de Avellaneda del 48, que se hizo socialdemócrata. En realidad, vos sabés, Nicolás, que el radicalismo está adscrito al socialismo internacional, en definitiva, o es parte del socialismo internacional, ¿no?
o sea que no se podía esperar mucho de ahí. Algunas coincidencias tenía yo con los radicales respecto de algunas defensas de garantías, libertades y derechos de tipo personal, ¿no? Pero no más que eso. Económica, por supuesto que no. Nada de regulación, nada de bajar impuestos, todo lo contrario. Un Estado grande, quieren ellos un Estado presente. Ese apotegma que yo hacía referencia hoy, que lo he escuchado varias veces en la Cámara de Diputados, donde hay una necesidad, hay un derecho, un disparate absoluto, ¿no? Que justamente es un apotegma del populismo, de la socialdemocracia o del socialismo, ¿no? No importa quién lo va a pagar en definitiva, yo quiero una Ferrari y vos me la tenés que pagar, porque yo la quiero, porque tengo una necesidad, un disparate absoluto. Después estaba el PRO, la tercer pata de esto era el PRO, que era un partido, digamos, post-ideológico o aideológico. No había forma de discutir con ellos nada referido a una ideología, ¿no? Se habían comprado esta idea de Durán Barba de que las ideologías habían muerto, de que la caída del muro de Berlín había, digamos, terminado con las ideologías, y eso no es así. Las ideologías siguen más vivitas y coleando que nunca. Lo que se cayó, cuando se cayó el muro de Berlín es que se cayó del lado del comunismo, pero, digamos, las ideologías sirven porque las ideologías te dan un parámetro, te dan una serie, digamos, de conceptos, de cosmovisión, de dónde estás parado vos y hacia dónde querés ir, y digamos, y esa ideología te marca cuáles son los pasos que vos tenés que seguir para hacer algo en definitiva. Si vos querés hacer algo, como decía el PRO que quería hacer, porque el PRO lo único que decía es que nosotros vamos a resolver los problemas de la gente, ¿no? Entonces decía, bueno, pero ¿cómo lo resolvés? Porque hay muchas formas de resolverlo, subiendo el gasto público, bajándolo, cobrando más impuestos, bajando los impuestos, ¿no? Poniendo restricciones, poniendo regulaciones, sacando regulaciones. Bueno, todo eso no estaba dentro de la cosmovisión del PRO, que vuelvo a repetir, es un partido desde su nacimiento que desconfía de las ideologías, no cree en las ideologías. La única idea que tiene es esta que te decía recién: cómo resolver los problemas de la gente, que se sintetiza en saltar el bache, digamos, o arreglar el bache, en definitiva, ¿no? Digamos, como que hubiera problemas que están escindidos, que son problemas prácticos que están escindidos de toda idea o del cómo hacerlo, en definitiva. O sea que el PRO a veces tenía convergencias cuando uno le lograba explicar que ciertos problemas se resolvían mejor si apostabas a la libertad, si apostabas a la desregulación, si apostabas a bajar impuestos. Cuando vos lograbas explicar eso, el PRO respondía de otra forma, ¿no? Pero a priori no tenía una idea como tenemos nosotros, ¿no? De que hay que devolver la libertad, no solamente política y social, sino económica a los individuos. Esa idea no estaba ahí. Entonces, muchas veces también confrontábamos, ¿no? Y bueno, el radicalismo, me olvidé que es un partido corporativo también. El radicalismo se ha convertido en una fábrica de buscar empleos para los amigos, para los parientes, para los militantes, ¿no? Entonces el radicalismo siempre, en última instancia, terminaba privilegiando, digamos, el lazo con alguna otra corporación. El caso típico fue el de Uber, ¿no? Y después estaba la coalición cívica, que era el partido donde yo provenía, que había un ala más liberal y un ala socialdemócrata históricamente. Yo provenía del ala liberal, pero de cualquier manera los primeros 2 años estaba, digamos, solo ahí, digamos, era el único diputado de la coalición cívica que estaba en la Cámara de Diputados, o sea que no, digamos, no había otros con quien discutir o a quien convencer. Pero yendo a tu pregunta, había convergencias parciales, había una situación, por ejemplo, típica que pasó, hicimos cuando teníamos que votar la ley de paridad de género, que llegó la orden de arriba de votarla a favor. Hicimos una reunión de bloque de los 30 o 32 diputados de Cambiemos, e hicimos una votación secreta de qué pensaba cada uno respecto de aprobar o no la ley de paridad de género. La votación salió 26-4, 26 por la negativa y 4 apoyaban, o sea que ni siquiera las mujeres apoyaban la ley de paridad de género, pese a que ellas eran las que se iban a beneficiar de forma directa de la ley de paridad de género, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que vos dijiste, Nicolás, llegó una orden de arriba y digamos, la mayoría, o todos los diputados, menos yo, terminaron privilegiando una situación de bloque, una imposición en definitiva, por sobre las creencias y las convicciones individuales, ¿no? Eso fue lo que pasó en el caso, digamos, de tener una creencia, digamos, una idea que muchos de ellos la tenían, pero sin embargo la dejaron de lado y votaron, digamos, lo que quería la gobernadora en ese momento. Y Cambiemos sí fue en muchos aspectos kirchnerismo de buenos modales, ¿no? Y yo, digamos, hoy más o menos comenté muchas situaciones donde el Cambiemos tendría que haberse opuesto
digamos, a muchos proyectos de ley, o tenía que haber acompañado proyectos, digamos, que iban en el sentido de lo que la gente había votado en el 2015, que la gente había votado, digamos, en el 2015, que era terminar con los piquetes, por ejemplo, cuando yo presenté el proyecto antipiquetes, o de regular la economía, que presenté varios proyectos, bajar impuestos, ¿no? Digamos, Cambiemos se quedó a mitad de camino, ahí digamos, fue un remedio o una equivalencia, digamos, de lo que hizo Macri a nivel nacional en el Ejecutivo. No supo, no quiso, no se animó, digamos, o predominó la tibieza y el no meterse en problemas, ¿no? En su acción de gobierno. En el caso de Macri en el Ejecutivo y en el caso de la legislatura, digamos, de no comprarse problemas nuevos, digamos, de no mover demasiado el status quo, ¿no? En ese sentido, sí, hubo mucho de eso que dice Esper, de mejores modales, pero en definitiva no se hicieron las reformas estructurales que le había prometido Cambiemos a la ciudadanía en el 2015 y en el 2017. Nico, ¿te respondí? Absolutamente sí. Vamos, ¿quién queda? Bueno, vamos con la siguiente pregunta, es de Lucas Leiva, dice, ¿crees que el Poder Judicial tiene un papel preponderante en la lucha contra las legislaciones populistas? Sí, debería tenerlo, pero si quieren ustedes, yo preparo una próxima charla en el tercer ciclo del populismo judicial, porque existe un populismo judicial, y lo vemos todos los días. Zaffaroni creo que es el caso emblema máximo del populismo judicial, pero después hay un montón de jueces en todos los fueros, en todas las provincias, a nivel federal, a nivel provincial, que han sido, digamos, formateados con esa idea zaffaronista del abolicionismo, que ni siquiera es garantismo, y que han sido formateados sus cabezas y lavados sus cabezas en las facultades de Derecho, sin excepción de toda la Argentina. Las facultades públicas, yo estudié en una facultad de Derecho pública, cuando estudié yo por ahí estaba un poco más nivelado, más equilibrado, digamos, se veía un poco las dos campanas y se veía un poco de todo, pero hoy en día, según me dicen, yo estoy dando clases en la facultad también, pero los estudiantes de Derecho Penal o de Derecho Civil, Derecho Político, digamos, escuchan una campana solamente. Y esa gente cuando después llega a jueces, tienen, digamos, tiene una visión hemipléjica, ¿no? De muchas cosas, de los derechos humanos, de las garantías individuales, ¿no? Y después terminan fallando muy mal. Los jueces deberían estar a la cabeza, me parece que, es más, yo redoblaría la apuesta y te diría que uno de los grandes problemas que tiene Argentina en este momento es justamente la justicia, o la falta de justicia. Si los jueces le hubiesen puesto los límites al poder desde el año 30 en adelante, te diría desde el golpe del 30, que la Corte Suprema, en forma, digamos, espantosa, terminó avalando el golpe de Estado, ¿no? Por miedo, digamos, y dio, digamos, lugar después a los 7 golpes de Estado que hubo. Bueno, la Corte Suprema, desde ese momento, que supuestamente era una Corte Suprema de lujo, ¿no? A partir de ahí el Poder Judicial empezó, digamos, a perder credibilidad, a perder prestigio, a divorciarse de la ciudadanía. Si nosotros vemos cualquier encuesta de opinión pública, vemos que los jueces no están en el último renglón porque están los sindicalistas o los políticos, pero si no estarían en uno de los últimos, ¿no? Los jueces no pagan ganancias, no les importa nada ese tema de que todo el mundo pague ganancias, ellos no, tienen 2 meses de año de feria judicial. Yo presenté un proyecto también para terminar con la feria judicial. Hoy hay 2 meses de feria judicial, entre pito y flauta. Los jueces no trabajan durante 2 meses. La justicia está hasta acá, digamos, no da abasto, está colapsada, y los tipos se toman, digamos, 2 meses de feria, ¿no? Más las, digamos, más las vacaciones y demás. Es decir, lo que está pasando con el Poder Judicial es que tendría que dar el ejemplo en muchas situaciones y no lo da, ¿no? Digamos, se ha acoplado a esta medianía, a esta mediocridad que domina toda la dirigencia argentina, ¿no? Y cuando hablo de la dirigencia, hablo de la política, de la empresarial, de la sindical, de la AFA, del fútbol, de todos lados. Es una mediocridad absoluta, y yo celebro que hoy hayamos sido 60 y pico de personas que estén tratando de buscar una vuelta a esto, ¿no? El país está colapsado, el país se derrumba,
se derrumba en todos sentidos, se derrumba económicamente, socialmente, moralmente, y yo celebro que haya 70 personas que estén tratando de descular el problema, de ver dónde por ahí yo no se los puedo dar, por ahí yo solamente les doy alguna opinión que por ahí es un poco más privilegiada porque estuve adentro un tiempo, pero el hecho de que ustedes estén tomando el trabajo, pudiendo hacer otra cosa, escuchando esta charla y formándose, a mí me da una cierta, digamos, una cierta esperanza de que hay un futuro en Argentina, ¿no? Y que son ustedes, los más jóvenes, porque las generaciones más grandes están perdidas, se han perdido en la marea populista. Y cuando hablo de esto, hablo, por supuesto, de los jueces y de los legisladores, hablo de toda la clase política y de toda la clase dirigencial. Me parece que ustedes son la posibilidad que tiene Argentina. Sí, Muchas gracias, Guillermo. Había levantado la mano Brian Condoy, hace un ratito te activé el micrófono, no sé si estás por ahí. Brian. Bueno, si no, vamos con la siguiente pregunta. Dice que está Brian. Dale, Brian. Ahí va. Ahí te mandé, Brian, solicitud para el micrófono, no sé si lo aceptaste. A ver ahora. Misael también está levantando la mano. Sí. Buenas. Ahí ¿Me sí, escucha? Sí, Brian. Ya, ¿qué tal? Primero que nada, un saludo de acá desde Cuba. Nosotros somos en realidad ecuatorianos y hemos podido evidenciar muchas de las cosas de las que se habló en esta charla. Me pareció excepcionalmente bien. Y bueno, mi pregunta básicamente tiene un tinte más filosófico, porque este actual populismo que tiene características colectivistas, que muy bien lo dijo el señor, se refleja en movimientos reaccionarios como el feminismo, los que defienden la ideología de género, incluso en movimientos ambientalistas, y las legislaciones que piden donde se antepone la identidad grupal en lugar de la identidad individual. Se está especulando que nosotros nos acercamos a un segundo renacimiento, donde básicamente se defiende al individuo como un ente soberano y no por el grupo al que pertenece. La pregunta sería, ¿en dónde yace la vulnerabilidad de revivir los valores iluministas para no terminar en el tribalismo que la evidencia histórica de hace aproximadamente 500 años nos dejó? Es decir, ¿qué valores echamos por la ventana para no repetir la historia? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, Brian, no hay nadie más competente, capaz e idóneo que para hablar justamente de estos nuevos movimientos que se solapan, digamos, que se escudan en todos estos movimientos ambientalistas, ecologistas, feministas, indigenistas y demás, que vienen justamente del fracaso del comunismo y del socialismo, que hoy en día se disfrazan con estos nuevos vestidos, ¿no? Que es Nicolás. Nicolás ha escrito mucho sobre eso. Tiene un par de libros maravillosos al respecto. Así que yo después te recomiendo que los leas. No quiero, digamos, sí, hablar de algo que Nicolás, digamos, supera ampliamente mis conocimientos, pero yo voy a tratar de responder tu pregunta de forma lateral. El Renacimiento, que nació en Italia, en las ciudades italianas, en los años 1500 y demás, justamente pusieron en un primer plano al individuo, ¿no? Al hombre, sí, soberano, en definitiva. Y eso te produjo de cambios no solamente políticos, ¿no? Que, digamos, se empezó a cuestionar el poder del rey, si había un dios que otorgaba al rey ese poder, o si el poder estaba en la soberanía del pueblo, residía en el pueblo. A partir de esas ideas, justamente del Renacimiento, hubo un cambio no solamente político, como te decía recién, el cambio de la soberanía del rey al pueblo, sino económico también, porque justamente en las ciudades italianas, un par de siglos antes, Venecia, Florencia y demás, nació, digamos, el capitalismo comercial nació ahí, ¿no? Que daba justamente preeminencia al mercado, que en definitiva el mercado somos nosotros, es el individuo. El mercado es la acción humana en cada uno de los
de los intercambios que hace constantemente. Eso es el mercado, ¿no? Y ahí nació el mercado, justamente como lo conocemos hoy en día, la gente intercambiando sus productos, más allá de la esfera estatal, ¿no? Y después el capitalismo comercial se convirtió en un capitalismo industrial, etcétera, etcétera, y siguió su camino. Pero ahí nació la idea de un individuo libre que comercia, más allá, digamos, de los dictados del monarca o del soberano, etcétera, etcétera. Culturalmente, ustedes ven que en el Renacimiento lo ven a Miguel Ángel, digamos, a Tiziano, digamos, a todos los pintores del Renacimiento que ponen en un primer plano, no tanto a Dios, sino al hombre, justamente, ¿no? Al hombre que sufre, digamos, al hombre con sus problemas, ¿no? Desaparece de los cuadros del Renacimiento justamente ese Dios que está en todos lados y aparece la imagen del hombre. Digamos, se prioriza al hombre y la mujer de carne y hueso empiezan a hacer su aparición a partir del Renacimiento. Hay algunos autores de mitad del siglo XX, en la escuela de Frankfurt sobre todo, ¿no? Horkheimer, Marcuse, varios autores que venían exiliados de Alemania, que después se fueron, Erich Fromm, que se fueron a Estados Unidos, y fundaron esta escuela de Frankfurt con tintes marxistas, se saca mucho del marxismo, y empiezan a cuestionar justamente estas cuestiones que nosotros hacíamos referencia recién del iluminismo, ¿no? El iluminismo que tuvo su apogeo, digamos, en la Francia del 18 y del 19, que dio origen inglesa, a la Revolución Americana y demás, digamos, aparecieron en estos países y se hicieron fuertes ahí. A partir de la aparición del marxismo y de la colectivización y de la Revolución Rusa y de las, digamos, las revoluciones que por ahí tuvieron no efecto o quedaron en semi-revoluciones, o la revolución maoísta en China y demás, y la conformación de la Unión Soviética, se empezó a hacer más hincapié en el colectivismo, en las necesidades colectivas, en la necesidad de un Estado presente, en que los individuos, digamos, están limitados, del egoísmo de los individuos, de que tendría que prevalecer el sentido, digamos, de la unión común por sobre los individuos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí aparecieron estos pensadores de la Escuela de Frankfurt que pusieron en entredicho justamente el iluminismo, ¿no? Que el iluminismo, esa idea de la razón natural, digamos, del ser humano, del individuo por sobre todas las cosas, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? Sí, ahí está. Empezaron a cuestionar justamente esta idea de un iluminismo y de la razón humana, ¿no? Pero, digamos, me parece que todo esto que ha quedado un poco en la historia, ¿no? La Escuela de Frankfurt después tuvo muchos detractores, mucha gente que le ha discutido eso, pero es cierto que durante gran parte del siglo XX se puso en entredicho justamente esta idea de la razón individual, de la razón soberana, del individuo por sobre la comunidad y demás, ¿no? Y lo vimos en cada uno de estos experimentos, no solamente populistas, como hablamos hoy, sino justamente marxistas y colectivistas y comunistas, en definitiva. Yo creo que hay una nueva regeneración. Me parece que esta idea que empezó a surgir en los años 80 o 90, mal llamado posmodernismo, ¿no? Que pone nuevamente al individuo con sus necesidades, con sus intereses, con sus valores, por sobre la comunidad, ¿no? Digamos, algunos filósofos le pusieron el mote, digamos, o lo trataron de desprestigiar con esta noción de que del egoísmo, del hipermodernismo, digamos, de muchas cuestiones que me parece que no han ido al fondo del asunto. El fondo del asunto es, como decías vos recién, me parece que hay un nuevo renacer, ¿no? Del espíritu individual, del espíritu emprendedor, dejar de lado el poder de las corporaciones, de un individuo que es más libre, que no se, digamos, no se sujeta a dogmas, ¿no?
que tiene que ver también con esto que decía Durán Barba, que es cierto, ¿no? Que digamos que las grandes cosmovisiones que explicaron gran parte de la política del siglo XX, sobre todo el marxismo, ha muerto en definitiva, ¿no? Y a partir de ahí los hombres, para conducirse en la vida y para razonar, ya no dependen, ya no buscan, digamos, la teología o no buscan, digamos, no buscan el Antiguo Testamento, o no buscan el Corán, o no buscan, digamos, el manifiesto comunista, sino, digamos, que tratan de resolverlos con sus problemas, con sus ideas. La gente se ha convertido más en ecuménica, digamos, no ascribe a estas ideologías totalizadoras que existieron durante el siglo XX. Así que yo coincido con vos. Por ahí todavía no se está viendo bien, o se ve en forma muy fragmentaria y no se explica lo suficiente, ¿no? Pero me parece que lo que está pasando es eso. Hay seres, individuos cada vez más autónomos, que tienen más poder, que ejercen una forma de democracia directa con estos telefonitos que tenemos cada uno, que cada uno de nosotros se convierte a través de un tuit, a través de una opinión, en un comentarista, o que puede tener millones de likes en lo que uno dice, o la opinión que uno pone. Digamos, esto pone en el centro al individuo, pone la razón del individuo, el pensamiento del individuo en el centro de la escena. Antes solamente se interpretaba Marx. ¿Qué decía Marx? O qué decía las escrituras, ¿no? En definitiva, Calvino o Lutero, digamos, discutían sobre lo que decían las escrituras, y durante mucho tiempo pasó eso. Lo que está pasando últimamente es que cada uno de nosotros se ha convertido en un pensador autónomo, y las nuevas tecnologías permiten, avalan y favorecen eso. Así que yo creo que hay un nuevo mundo que está descubriéndose, y yo celebro que lo podamos hacer acá, y vos en Cuba, pese a los problemas que debés tener ahí con la dictadura castrista, podamos compartir las mismas ideas. Hace 20 años no podíamos hacer eso, porque a vos te metían preso, o te caía, digamos, la policía en tu casa y te llevaba preso. Pero hoy en día, fíjate que lo podemos hacer, ¿no? Vos en Cuba, yo acá, y el resto en cualquier lugar del mundo, estamos compartiendo las mismas ideas, y estamos justamente provocando un cambio cultural que favorece, o que debiera favorecer, la autonomía de los seres humanos por sobre la de los estados o de los grandes conglomerados, ¿no? Así que bienvenido sea este nuevo estatus del individuo autónomo y soberano. Bueno, ya se pasó como 1 hora y media, Guillermo, no sé si tenés un ratito más o cuando quieras cortamos. La última pregunta, por si alguno se quedó ahí, me parece que había uno que estaba levantando la mano hace un rato. ¿Hacemos la última? Sí, hay varios, pero bueno, vamos a hacer 2 preguntitas más y ya estamos. Eric, ¿estás por ahí? ¿Querías preguntar algo recién, puede ser? ¿Qué tal, Guillermo? Hola, ¿se escucha? Perfectamente. ¿Qué tal? Un gusto. Ya, mi pregunta es más que todo política práctica. De acuerdo a tu experiencia en la legislatura, ¿vos qué veías en el arco político de la demagogia? Estamos hablando, esto puede cubrir hasta sectores de Cambiemos, hasta el kirchnerismo, ¿no? ¿Convicción ideológica, más que todo en su quehacer diario, o los veías muy comprometidos con su puestito, con su sueldo, y pensando a futuro en lo que es su sueldo y su puesto, o sea, conveniencia política de vivir de la política? Y si seguramente veías las dos cosas, pienso, pero en proporciones, ¿qué veías más, ideología o conveniencia? Y te pregunto esto porque si nosotros, la derecha, tenemos que atacar al enemigo, digamos que la demagogia, y la izquierda, tenemos que pensar por qué frente vamos, porque si los tipos están ahí por un puesto, vos podés tratar de convencerlo todo lo que quiera, pero los tipos no van a ser oídos sordos. Quizá algunos sí que puedes convencer, pero después tenés un gran arco que quizá la solución que yo la pienso es que se proponga en Argentina que los funcionarios no empiecen a cobrar no más que lo que cobra, yo que sé, un pasante universitario. Y después por ahí te vas a sacar la lacra que no tiene un interés ideológico en lo que es la legislatura, te vas a sacar la lacra que vive de la política. Pero quería saber vos, en proporción por tu experiencia de ese arco político de izquierda, cuánto es ideologizado y cuánto está ahí por el puesto y por el sueldo. Mira, el kirchnerismo está ideologizado. Okay. El kirchnerismo está ideologizado. La Cámpora está ideologizada. El peronismo, que no es el kirchnerista, son
son actores políticos que buscan perpetuarse. Cuando vos hablas de conveniencia, yo dividiría, ¿no? Digamos, la conveniencia no es económica, no es siempre económica. Nadie está ahí para salvarse, por lo menos yo no he encontrado eso. No he encontrado, digamos, gente que vaya ahí para hacerse rico, ¿no? Lo que sí veo, lo que sí vi es que los que no están movidos por la ideología, lo que van a hacer, obviamente, como dice cualquier manual de práctica política, es tratar de subsistir, digamos, de ser reelegidos o de saltar a otro cargo, etcétera, etcétera. Esa, digamos, me parece que es un poco el desarrollo de la política es ese, ¿no? Uno, cuando se mete, hace el cursus honorum, siempre trata o de mejorar o por lo menos permanecer en el mismo lugar, pero no nunca volver al llano, ¿no? Eso me parece que domina a todos los dirigentes políticos de cualquier lugar del mundo, porque esa es la política práctica, ¿no? No vi móviles económicos, por ahí alguno lo puede tener, pero no hay nadie que esté ahí, me parece a mí, o no lo he visto, para hacerse rico, ¿no? No, pero no el vivir de la política no, entonces, o sea, que votan para bancarse el puesto, o sea, eso es minoría, vos. Sí, eso hay, sí, eso hay. También lo que hay sí es la conveniencia, ¿no? Decir, bueno, yo pienso esto, pero a mí me conviene porque el electorado, porque me dice el de arriba, o porque para quedar bien con yo qué sé, votar otra cosa. Eso existe, por supuesto, constantemente, digamos. Eso se hace, en la cabeza del político está constantemente esa especulación, ¿no? Digamos, el ser y el deber ser, y como la mayoría de las veces prima el deber ser, digamos, prima justamente la ética no de las convicciones, ¿no? Sino de, digamos, qué me conviene a mí para permanecer en este lugar. Lamentablemente eso pasa. Respecto de la otra pregunta que me decías vos, de si un diputado o un senador o un presidente o un ministro deben cobrar lo mismo que ¿cómo me dijiste? No, yo dije, mi cuestión es esta, quizá si a los jueces, como vos decís que tienen muchos beneficios, empezás a hacer una cuestión de que los jueces, más por un tema de servicio patriótico y servicio público, que cobren lo mínimo para vivir, quizás jueces con más vocación estarían en los puestos, por ejemplo, o mismo diputados. Y por ahí, bueno, pero ahí está tu experiencia, que vos sabés más sobre el tema, si eso influenciaría o no. No, yo creo que no, porque si un abogado, trabajando abogado, gana 10 veces más que siendo juez, no va a trabajar de juez. Digamos, quedan pocos héroes en este lío, como diría Patricio Rey, los redonditos de ricota. Queda muy poco heroísmo acá, ¿no? Justamente lo que hablamos hoy, esta nueva tendencia mundial llamada, digamos, hipermodernismo, o como quiera llamarlo, está mostrando la caída de todos estos dogmas y la caída del sujeto héroe. Ya no existen los héroes, ¿viste? La gente trata de vivir bien, lamentablemente es así, pero es así. Yo creo que no quedaría muy poca gente que quisiera meterse en la justicia, quedaría muy poca gente que quisiera meterse en los cargos legislativos o en el gobierno. Fíjate lo que le costó a Macri. Macri tuvo que inventar un montón de ministerios, porque los que, supuestamente, la gente que venía con él, que era gente que había ido muy bien en la actividad privada, no los podía sumar al gobierno, porque ellos decían, bueno, pero la actividad privada ganó 10 veces más. O sea, tenés que ser un patriota, tenés que ser un héroe, y construir un país así, ¿viste? Ya quedan pocos, me parece a mí, no podemos apelar a eso. Me parece que los gobiernos tienen que estar la mejor gente, y para eso tenés que pagar lo que corresponde, por lo menos pagar lo mismo que el tipo cobraría en su actividad privada, porque si no, puede estar un par de años, pero después se va a ir, o ante el menor problema se va, ¿no? Que tampoco lo queremos eso, porque después se termina perdiendo la experiencia de esa gente, porque vos sabés que en la función pública tenés presiones, problemas familiares, amenazas de todo tipo, frustraciones porque no se cumplen tus proyectos o tus programas. Es decir, tenés un montón de cosas para perder ahí, ¿no? Y por lo menos yo creo que tiene que ser bien compensado económicamente, por lo menos no podés perder guita, porque si no van a quedar los peores o van a quedar los chorros en definitiva. Los únicos que se van a acercar a la justicia o a los cargos ejecutivos y legislativos van a ser los tipos que van a chorear, que no les importa que le paguen 2 mangos o 10 millones de pesos porque no la van a sacar de ahí. Y eso me parece más peligroso todavía. Yo creo que el funcionario público debe cobrar bien,
por supuesto no debe hacerse rico, no debe tener privilegios de ninguna naturaleza, como es lo de los jueces no pagando ganancias, pero deben cobrar bien, porque si no quedan los peores, y eso no es bueno, porque, digamos, no apunta al mérito eso, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si te animás a alguna pregunta más o ya finalizamos, como vos quieras, no sé si cómo está tu tiempo, Guillermo. Ahí, Rodrigo que está levantando la mano hace un tiempo. Rodrigo Velasco, ahí va. ¿Ya te activo? Había otro chico que quería preguntar, pero no, se le complicó. Ahí estamos. Cerramos con Rodrigo. Vamos con Rodrigo y ya estamos. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, Guillermo. Hola. ¿Se escucha bien? Perfecto. Un poco más fuerte. Bueno, creo que la última pregunta también va un poco de abogado del diablo, ¿no? Y digo, haciendo un análisis del contexto que nos toca vivir, de la realidad de la Argentina hoy, donde, digamos, el kirchnerismo o la izquierda están aceitados, muy aceitados políticamente, o sea, son una ingeniería política muy, muy eficiente. Están organizados desde las bases, ¿no? Desde los asientos populares, desde las juventudes. La verdad que podemos decir cualquier cosa, pero no podemos decir que se manejan bien en esos ámbitos, que se meten que se meten en el barro. Digo, están organizados en los sindicatos, como decías vos, el tema de las corporaciones. En el ámbito judicial, ¿no? Yo también soy de Mar del Plata y si uno recorre un poco tribunales, la foto de Perón más chica tiene 2 metros por 2 metros. ¿No? Una oposición también flácida, y como dijiste, que no tiene ideología, que no tiene sentido ni dirección. Donde la derecha está demonizada y desfinanciada y casi inexistente, digo. ¿En qué te basás para pensar a corto plazo en 2021? Esa sería mi pregunta en concreto. 2021 tiene que ser el primer paso de un largo camino, pero el primer paso. Lo que ha tenido el liberalismo, la centro-derecha históricamente en Argentina es que no ha sido consecuente. Muchas veces se dejó llevar por los cantos de sirenas y terminó apoyando o gobiernos impresentables, o gobiernos peronistas, o gobiernos militares, o se terminó ese partido por un lado, el conservador popular por el otro, la UCD por el otro. Lo que tenemos que hacer es asumir esa identidad, ¿no? Y empezar a construir algo, pero no a pensar, los argentinos somos muy cortoplacistas, ese es un problema genético casi, ¿no? Queremos todos los resultados ya, por eso incluso durante la historia argentina se han propiciado también los golpes de Estado, ¿no? El conservadurismo, cuando vio que perdió tres elecciones en el 28, 29, apeló al golpe de Estado en el 30, o parte del conservadurismo. Cuando tenía mayoría en el Senado, digamos, podía haber seguido, ¿no? Perdía con Irigoyen, bueno, el 34 le ganaremos a Irigoyen. Y me parece que esa ansiedad, ¿no? de la dirigencia, del centro derecha, del conservadurismo, del liberalismo, en Argentina no ha permitido construir estructuras de largo plazo, ¿no? Y para esto hay que tener paciencia. Por eso yo digo, el 21 es el primer paso. Ahí tenemos que lograr hacernos visibles, mostrar las diferencias con todo el arco político y con la historia argentina anterior, decir claramente que en los últimos 70 años no hubo nada distinto, que nosotros estamos planteando algo diferente, revolucionario, y que a partir de ahí vamos a crecer, paso a paso. La UCD tuvo una oportunidad histórica hasta que se lo terminó comiendo el menemismo, lamentablemente, ¿no? Esas cosas no debemos hacernos. Ese es un tercer sentido. Debemos mantener nuestra identidad, nuestros valores. Podemos hacer una alianza electoral para ganarle a alguien, pero tenemos que mantener nuestro lugar, ¿no? No venderlo, no rifarlo, en definitiva. Que fue justamente lo que hizo el último gran
el último gran partido en Argentina, que fue el AUCD, en definitiva, con el menemismo, ¿no? El 21 es el primer paso, después hay que seguir creciendo. La Cámpora es una máquina impresionante, porque tiene gente, tiene militantes que están convencidos, tienen el apoyo gubernamental, ha crecido desde el Estado, ¿no? Bueno, nosotros tendremos que hacerlo de otra forma, de abajo. Y la Cámpora ha crecido desde el Estado durante el kirchnerismo, con un montón de subvenciones, de privilegios, de ayuda, de cargos, ¿no? Toda su gente. Bueno, nosotros a menor escala podemos hacerlo eso. Pero el trabajo no debe terminar hasta cambiar Argentina. No hasta que nosotros metamos un ministro, o hasta que se privatice Entel, ¿no? El camino va a ser dar vuelta, para reponer a Argentina y dar la vuelta a toda. Argentina tiene un montón de problemas, no solamente económicos. Es decir, nuestro trabajo va a finalizar cuando Argentina vuelva a ser lo que fue hasta 1915, cuando esté en los primeros 5 lugares del mundo. Ahí podemos, digamos, relajarnos, si se quiere, pero no podemos conformarnos con un diputado. Tenemos que llegar hasta el final, ¿no? Y tenemos que ponernos ese último límite, y que es justamente volver a que la Argentina sea uno de los 4 o 5 principales países del mundo, no aflojar hasta que logremos normarnos, digamos, con éxitos parciales. Tenemos que ir hasta el fondo, y tenemos que estar convencidos de que podemos hacerlo eso. Porque si no, la mayoría de ustedes se va a ir a vivir a Estados Unidos, o a España, o a Italia, y no sirve eso, la mejor gente la estamos perdiendo. Tenemos que ponernos un faro muy concreto. Argentina tiene que volver a ser lo que fue, y hasta que no logremos esto, no podemos descansar, lamentablemente. Me parece que tenemos que apostar a todo. Bueno, entonces damos por finalizado ya. Entonces esta charla. Y perdonen, chicos, porque sé que muchos se quedaron con ganas de preguntar, pero bueno, estoy hace 1 hora y 50, te juro que no puedo ya articular, me están costando los últimos pensamientos, no los estoy pudiendo articular bien, y estoy ya, me está costando, yo le pongo mucho énfasis a lo que digo, me está costando articular la palabra con el pensamiento. Así que yo les agradezco a todos haber bancado hasta el final, le agradezco a Nicolás, por supuesto, a Juan Carlos, a todo el grupo de ustedes, me parece un grupo maravilloso. Si le puedo dejar algo de enseñanza, es lo último que dije. Me parece que tómense de eso, hay que ponerse, digamos, aunque les parezca una locura, ponerse un destino final de cómo tiene que ser la Argentina, y no aflojar hasta que cumplamos eso. Por ahí no lo llegaría a ver yo, ni alguno de los más grandes de ustedes, pero tenemos que construir la Argentina para nuestros hijos ya, porque esto va a costar mucho tiempo para hacerlo, va a costar por lo menos 20, 30 años de coherencia y de consistencia, y de no aflojar en ese rumbo, en ese camino. Vamos a tener éxitos y vamos a tener un montón de tropezones parciales, pero si nosotros tenemos claro hacia dónde queremos ir, van a ser jalones solamente, van a ser anécdotas de una historia mucho mayor, que es volver a poner a Argentina en donde nunca debió dejar estar por nuestras características, que es estar entre los primeros 5 o 6 lugares del mundo. Así que a eso los invito, a eso los convoco. Ustedes van a ser la generación que materialice eso, ¿no? Yo creo que no la voy a poder ver. Yo solamente voy a ver, si es posible, voy a ver solamente la curva, digamos, cómo dejamos de caer y empezamos a levantar para arriba. Pero probablemente, si hacemos las cosas bien, la Argentina desarrollada, moderna, del primer mundo, la van a ver ustedes. Pero si trabajamos consecuentemente.